Hola, buen día. Aquí no es jueves, es miércoles del último día del mes, último día del año. Y justo por estas fechas en que hemos estado, pues para muchos es cierres, pero inicios del nuevo año, de nuevos ciclos en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. No queríamos compartir, eh, no queríamos dejar de compartir con ustedes parte de lo que hemos estado haciendo durante todo el año, particularmente lo que tiene que ver con la parte eh, de la escucha social, del analizar la escucha, anticipando que obviamente estas conversaciones que hemos estado compartiendo con ustedes alrededor de realizar estos análisis desde la escucha social, pues va a haber cambios, vamos a buscar hacerlo de manera más frecuente, obviamente más trabajado. Esto seguirá siendo espontáneo, buscando sobre todo lo técnico. No me gusta hablar en términos imparciales, sino más bien en términos de los datos, de lo que dice lo que dice la escucha y, por supuesto, desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, no solo de las plataformas de escucha social, sino en la experiencia que tenemos con nuestro equipo alrededor del análisis de los datos, qué historia están contando los datos, la experiencia de trabajar en temas de comunicación de gobierno, gestión de crisis, y no solo a nivel de marcas, sino también a nivel de gobiernos y campañas electorales, nosotros le decimos, alfabetizar, reeducar, no solo a servidores públicos, no solo a marcas, sino también y sobre todo a la ciudadanía. A que cuando recibamos una noticia, a cuando nos llegue por el WhatsApp algo que está en un TikTok, que apareció en alguna de las redes sociales, que apareció en estos periódicos de pronto digitales o incluso de los propios medios tradicionales masivos que hoy definitivamente están en este espacio virtual digital, tengamos y conservemos y desarrollemos este pensamiento crítico, este juicio crítico, sobre todo porque independientemente de las indignaciones, de las posturas, de lo que conozcamos, de nuestro día a día, de nuestras vivencias, alrededor de temas, de situaciones y cosas que se dan, pues no podemos desaprovechar este desarrollo tecnológico, no solo por las redes sociales, sino la posibilidad, la oportunidad de contar con un teléfono, con una pantalla, alimentar más la desinformación, sino que tenemos que hacerlo precisamente para construir mejores sociedades, tener mayor entendimientos como sociedad, como ciudadanos. Para nosotros era importante, cerrando este día, pues compartirle primero estas reflexiones que acabo de conversar con ustedes y segundo, estamos, como ya lo hemos comentado en otras conversaciones que hemos compartido también por esta vía, hacemos análisis puntuales de muchos temas. Esta vez nos tocó y decidimos ver todo lo que se va a perder el domingo pasado, esa tragedia con el tren interoceánico, que para nosotros es difícil el análisis, dado el tema en sí, la situación en la que estamos al analizar, perdón, el hecho en sí. Y por eso queremos nosotros compartirle, como siempre decimos, que los datos son hechos, los demás son opiniones. Opiniones que van más allá de la desinformación, polarizan definitivamente, atacan la sensibilidad humana, la empatía, sobre todo se alejan de la empatía que debemos tener como sociedad. Y el papel definitivamente que juegan, por supuesto, los medios, cómo estas narrativas, estas conversaciones se alejan desafortunadamente del objetivo o del interés común muchas veces y siguen moviéndose en polos. Hay algunos insights que, como siempre, Rodrigo nos ayudará a ampliar y comprender mejor lo que está escuchando, porque sí queremos dejar en claro que nuestro objetivo con estos datos que vamos a compartir con ustedes hoy tienen que ver, en primer lugar, en lo que nos diferencia, en lo que nos da este contraste con relación a cualquier otro análisis que ustedes escuchen o vean, y es
buscar esta certeza técnica, estos caminos de ver y leer los datos de otra manera más allá de una mera noticia que, como les decía, sigue siendo muchas veces mediática, politizada y que nos lleva a polarización y a desinformación. Hemos visto cosas que vale mucho la pena compartir con ustedes, sobre todo para que tengan otra opinión, más que opinión, para que tengan otra información que les permita contrastar lo que hoy ustedes reciben, lo que ustedes oyen, lo que se conversa en los medios tradicionales, en el día a día, ¿no? En un grupo de WhatsApp. Como siempre digo, que esa es la extensión más clara de todo lo que sucede en este espacio virtual digital. Vamos a ver, obviamente, cómo ha avanzado el tema. Hay interesantes insights de cómo se dan ciertos picos, horarios en que esto se da, que son estadísticas que muchos de los que se dedican a hacer esta parte del análisis de la escucha social les podrían compartir. Y nosotros adicionamos otros elementos que tienen que ver cómo se maneja la conversación, quiénes son los replicadores de esta conversación, cómo se están comportando los sentimientos y por qué vemos esos sentimientos en las conversaciones. ¿Por qué? Porque además de todo lo anterior, no podemos dejar todo a los algoritmos, ¿no? O sea, es datos, es información exponencial, o sea, crece exponencialmente. Hay una variedad, son memes, son videos, son caricaturas, o sea, hay diferentes formatos en estas narrativas, en estas conversaciones, en estos mensajes. ¿Qué vemos en general? Como decía, estos picos, datos duros, cómo se van comportando, los horarios, quiénes son los que más hablan. Y aquí se repite algo, cómo los medios masivos de comunicación vuelven a tomar estas noticias, más que noticias, estas conversaciones a nivel digital y las llevan a estos formatos noticiosos, por así decirlo, a convertirlos en una noticia y empiezan a desarrollarse toda una historia, ¿no? Que crean los medios masivos de comunicación. Por otro lado, los sentimientos. Siempre hablamos del neutral y créanme, Rodrigo igual nos va a compartir y ampliar estos temas. ¿Qué es lo que detectamos acá? Obviamente que el neutral rosa casi se iguala o está muy pegada a la línea del al sentimiento negativo. Y aquí hay elementos importantes que tienen que ver con la semántica, el tema de lo que se está hablando, tanto desde lo negativo como lo positivo, lo neutral también, en este caso que hablaba. Lo negativo es inevitable, o sea, definitivamente en un contexto, en esta situación con el tren, esta tragedia con el tren interoceánico, el negativo es inevitable, es, digámoslo de alguna manera, algo natural. Sin embargo, hay elementos puntuales en este negativo que tienen que ver precisamente con esta parte mediática y quiénes son esos voceros. Y qué esto desencadena. Volvemos a poner una burbuja, muy probable. ¿Qué pasa con el neutral? En el neutral hay más una conversación, una narrativa enfocada a encontrar respuestas, a tener la certeza de que esto no volverá a pasar. Y en lo positivo hay esas trampas, y más que trampas, es justo ahí cuando nosotros decimos que a los algoritmos no se les puede dejar todo. Hay que saber comprender la historia que cuentan esos datos, qué símbolos, qué historia, como yo decía, tienen, o sea, qué significados están mostrando. Y en el positivo vemos en situaciones, y es algo que hemos estado como que identificando, como el sarcasmo, la ironía, marcan este sentimiento positivo. Entonces, al momento de hacer este tipo de análisis, cuando se tienen herramientas, muchos de los colegas conocidos que también lo hacen, debemos tener en cuenta estas peculiaridades que nos da, obviamente, la escucha social a través de estos datos duros, a través de lo que los algoritmos, como le decimos nosotros, traviesos, empiezan a hacer a partir de este aprendizaje que se alimenta de todas estas conversaciones. Por eso es importante para nosotros compartir esta otra cara de la misma moneda, sobre todo porque para nosotros insistir en que no haya polarización, insistir en disminuir esta desinformación y darle sobre todo a los ciudadanos herramientas de análisis diferentes, que no nos gane en esta cotidianidad el pensar.
lo más objetivamente posible. Y bueno, es un paréntesis de highlight muy por arriba y le voy a ceder obviamente la palabra a Rodrigo para que nos comparta ya datos duros y detalles sobre lo que hemos estado identificando desde el domingo hasta el día de hoy. Pues adelante, Rodrigo, después de esta larga introducción. Sí, justamente digo, una vez que, o sea, siempre estamos haciendo este tipo de análisis, la parte más interesante, o bueno, cuando uno está revisando es ver qué es, o sea, cuál es el comportamiento de la noticia, o sea, qué tanto se dispara en el periodo de tiempo, y es, sobre todo en esta curva, a diferencia de otros temas que hemos llegado a analizar, lo más interesante de esto es, evidentemente, una vez que llega a su pico la noticia, después de que todos los medios se están cubriendo y llega ese boom mediático, se nota en todos los temas que hemos analizado, siempre se nota un declive. Aquí el tema interesante es cómo ese declive llega con una curva como con un segundo pico y un tercer pico, a diferencia de otros temas que hemos llegado a ver en donde tiene ese declive, pero luego tiene como esa estabilización. Y bueno, aquí muestra cierta estabilización de cierto tiempo en lo que los medios y bueno, la gente empieza a hablar del tema, pero pareciera, o como yo lo he visto y la perspectiva o sea, juntándolo con otros análisis, es pareciera como una conversación más orgánica esto, o sea, que la gente realmente sí se está involucrando y no lo están utilizando tanto como, vaya, se había mencionado la munición política, ¿no? Porque al final la gente sí está buscando respuestas, porque bueno, obviamente hay familiares, amigos, ¿no? Que estuvieron en este accidente, digo, no personalmente, pero me refiero a las personas que están hablando. Eh, y es justamente, ¿no? Ese pico en las horas de madrugada, bueno, pues obviamente la gente tiene que descansar y uno también, y ahí es donde se nota toda la menor información que se está hablando, pero se reactiva, o sea, justamente cuando generalmente empiezan las jornadas de todos, que es alrededor de las 6 de la mañana, o por lo menos también los medios de comunicación tienen como su primer, como noticiero, digamos, en las televisoras y también empezando a publicar, es cuando otra vez empieza a retomar la información, ¿no? Y más que nada es más interesante, sobre todo ahorita, ya que pasó en fechas en donde ya se está cerrando el año, donde generalmente ya la mayoría de las publicaciones son de gente tal vez haciendo como ese recap de lo que hicieron este año. O sea, generalmente son noticias positivas de lo que lograron este año y lo que esperan hacer para el siguiente. Pero justamente, o sea, tener esta noticia donde ya cerrando el año pasa un accidente como esto es, o sea, ver el interés que puede tener la gente en la noticia, o sea, más que nada, si somos en esta era mediática, si somos, o sea, nos logramos distraer fácilmente, en el sentido de que, bueno, ya que se está acercando hoy en día que se graba 31 es, bueno, hoy en la noche, pues ya todos obviamente nos reunimos, hacemos la cena de fin de año y hacemos como esa fiesta, digamos, ¿no? Pero ver si, bueno, dejando a un lado después la fiesta, retomando a partir del primero, o tal vez no el primero, pero el segundo, como que retomar esta noticia, ¿no? Entonces es interesante por eso ver este comportamiento porque también eso habla mucho de no solo de los medios, sino también de nosotros, o sea, qué tanta retención podemos llegar a tener en ciertos temas. Y al mismo tiempo, si en estos días, tal vez a partir del primero, llega a suceder otra cosa que opaca esta noticia, ¿no? Entonces, a veces las noticias como las vemos es, o sea, está pasando algo, pero si algo más grande sale, como que lo entierra a lo otro, y entonces nos vamos a lo que sigue, y entonces ya no está ese seguimiento, ¿no? De qué es lo que pasa, o sea, para saber pues las respuestas. Entonces, y digo, eso se refleja, como lo había mencionado Maurín, y lo abordaremos más adelante, es justamente, están muchas, o sea, al final es mucha la conversación, pero también es ver, o sea, hay personas que, digamos, que se mantienen frías, digámoslo así, en cuanto, ok, pasó la tragedia, pero ¿qué es lo que podemos hacer para que ya no vuelva a suceder, ¿no? Y no es nada más apuntar el dedo y decir, ah, él lo hizo, entonces métanlo a la cárcel o él es el responsable y que todo el hate le lleguen, sino, ok, encuentras al responsable, qué es lo que hizo, qué es lo que se puede hacer, cuáles son las futuras acciones, o sea, también habla sí, o sea, no solo el comportamiento de los datos, sino el comportamiento de la gente, o sea, qué es lo que puede llegar a tener.
Y ahí, en lo que ahí, digo, y veríamos pondrías la parte de, justo en los sentimientos, ahí en lo que Rodrigo nos los comparte cómo se da este sentimiento. Ahí vemos lo que decíamos del inevitable negativo, pero igual tiene estos picos, como nos dice Rodrigo, y cómo el amarillo, que es el neutral, ¿no? Se va pegando. ¿Qué ocurrió en este primer pico? Ahí yo, para seguir cediendo la palabra a Rodrigo, es que tuvimos este desplazamiento, lo calificaba y lo analizaba muy bien, más que calificar, lo acotaba muy bien Rodrigo. Hay un desplazamiento de la víctima, o sea, hay un desplazamiento del hecho en sí hacia buscar un culpable político, ¿no? En este primer pico, las publicaciones más virales, el foco se desplazó rápidamente en cómo este hecho lo toman los medios de comunicación, algunos influencers de estos medios o independientes. Tenemos el caso de López Dóriga, ¿no? Que su primera publicación fue contentísimo, ¿no? Porque él habla un poco de, retoma, ¿no? Todos estos escándalos que hay, todas estas rumores alrededor del hijo del el presidente. Entonces, ahí obviamente se vuelve a este tema político, se busca el culpable político, alejándose precisamente de la tragedia, ¿no? Que cuando esto debería ser el rol como los medios. Entonces, obviamente, al centrar en este primer pico la narrativa, digo ahí, Rodrigo ya precisará cómo se comportó esta narrativa, en la narrativa del expresidente, este accidente, este hecho fatal, trágico, empieza a mover una emoción dentro de la opinión, dentro de la conversación, de la tristeza, que es una empatía, a esta indignación que se convierte ya en un tema político y en la cual, o sea, sucede también de manera, digamos, en este mismo pico y en este mismo lapso de tiempo, eh, empieza esta validación de la narrativa como que te lo dije. De hecho, por ahí surgen algunos hashtags que también me gustaría que Rodrigo los abordara, ¿no? Entonces, hay un desplazamiento a buscar el culpable político, no de empatía, por lo tanto hay indignación, y la validación de la narrativa al empezar a revivirse algunos audios relacionados, obviamente, con el ex hijo del presidente, con quienes tuvieron que ver con la obra del tren, y eh, vemos, obviamente, cómo se dan este movimiento, no solo en los temas, sino que eso influye y determina en las emociones y sentimientos. Y validando lo que nos compartía Rodrigo, qué es lo que sucede, no estamos hablando ya de números, ya estamos viendo cómo esto es parte, no es solo una conversación, es el reflejo, ¿no? De un estado de ánimo de nosotros, ¿no? Como humanos, como ciudadanos. Sí, y algo que he visto sobre todo, o sea, siempre que pasa generalmente una tragedia es, llega a ese punto de incertidumbre, sobre todo por el tema de, hoy en día, el tema de los fake news. Y hoy en día que se está potenciando más la parte de la inteligencia artificial, siento que la gente ya es, o sea, es muy dudosa hoy en día. Entonces, y eso lo menciono porque si vemos al inicio, en este pico, se ve el tema neutral. Entonces todavía no está esa certidumbre. Todavía, ok, está, tal vez te estás preguntando, o sea, ¿realmente esta noticia sí pasó? Tal vez hay algunos que no sabían ni siquiera del tren interoceánico, entonces tal vez pensaban que era de una noticia, tal vez hasta de otro país. Entonces, creo que crea esa primera incertidumbre que la gente ya tiene. Creo que ya es como un chip que ya entre, bueno, van más avanzando los medios y cada vez nos adentramos más en eso. Es como, ok, primero, o sea, se empiezan a salir estas primeras publicaciones, tal vez no de los medios, de la misma gente que está sufriendo o que vivió el accidente, y es como, ok, tal vez puede ser que nada más lo haya publicado para, no sé, llamar la atención, o tal vez fue en otro lado, entonces primero no es mi interés, pero ya después nos vamos, ya la misma curva, ¿no? Nos empieza a decir que, ok, ya los mismos medios pues empiezan a, pues hablar de eso y hay más gente que le empieza a dar más visualización y entonces como, no, sí pasó y cosas así. Entonces ahí es cuando ya vemos esos picos y toda la noticia que empieza a hablar y al final o sea, pico que se ve
notorio del negativo no solo es alimentado de, ahora sí que de la oposición, en el sentido de que obviamente les empiezan a decir, digo, lo típico que hoy se dice ahorita de, disfruten lo votado, la corrupción, Morena, que creo que, bueno, ya hay muchos hashtags que les tienen de narcopartido y Morena mata a México y, o sea, tantas cosas, pero es, o sea, todo lo que alimenta y al mismo tiempo está el otro lado, que es eh, la búsqueda de un culpable igualmente de un gobierno anterior. O sea, en este caso empiezan a decir, no, todo eso vamos a encontrar al responsable sí, del PRIAN y cosas así. Entonces al final o sea, es como un odio alimentado por ambas partes. Y por eso se nota como que la gente que está tratando o sea, como que de que les resuelvan, o sea, o sea, que les lleven ayuda, que empiecen a ayudar a la gente, como que queda a un lado o queda disminuido. Y bueno, obviamente por el tono de la noticia, el positivo pues no se iba a poner presente porque bueno, ¿quién iba? Digo, a pesar de que uno tal vez se alegre de que le haya pasado eso al gobierno de Morena, de todas maneras, por el contexto de la noticia, el algoritmo va a entender que de todas maneras es algo malo, ¿no? Pero lo que va alimentando, o sea, también la curva de cómo va de todas maneras ganando el negativo es es como echarle más leña al fuego. En este caso, después surge otra noticia donde empiezan a revelarse más detalles, ¿no? Como el que en su momento hasta involucraron a una persona que se dedica como, bueno, que es ingeniero ferroviario, creo que en Inglaterra, donde él mencionaba que, bueno, o sea, las vías no estaban diseñadas para tener un tren de alta velocidad, ¿no? Pero aparentemente el tren que se utilizó no es de alta velocidad. Entonces esta persona también como que, o sea, empiezan, no solo, o sea, es ¿cómo llamarlo? O sea, no afecta nada más como al gobierno, sino también a otras personas que también estuvieron involucrados o que dieron su opinión en su momento antes de que sucediera esto. Y ya como que tienen ese impacto, ¿no? De hecho, ahorita esta persona ya hasta salió a desmentir diciendo, no, o sea, no tomen mal mis palabras, me están sacando fuera de contexto. Entonces, o sea, son esas noticias las que van alimentando, o sea, el hecho de que ya salen videos de que están mostrando las vías, de que primero digo, no me acuerdo cómo se le llaman a esas piezas de las vías, pero unas son de cemento y luego se nota la madera podrida y que ahí es donde sucede el accidente. El, noticias que sale ya de la misma presidenta, ¿no? Que al final es difícil complacer a la gente con lo que vayas a decir, pero, o sea, termina diciendo que va a dar una compensación. Bueno, ahorita va a apoyar con creo que 30,000 pesos a las familias de las víctimas como para ayudar al proceso funerarios y toda esa parte. Pero al final, ahí pues lo que busca la gente no es como nada más, o sea, la gente es casi, casi, tienes que aventarle a una persona a la gente para que toda esa gente como que lo empiece pues no sé, tal vez llegar a hacerle algo o sea, siempre es como no sé, la gente hoy en día, digo, es complicado este punto porque la gente hoy en día es difícil de complacer, sobre todo en las redes. Entonces, ahí por eso entra como este debate de las soluciones o las publicaciones que debe de hacer en este caso el gobierno, para que la curva de negativo no desaparezca, pero por lo menos baje y tal vez el neutral se sobreponga precisamente porque, ok, no, no nada más dejes o con culpables o trates, por ejemplo, digo, Claudia también mencionaba, eh, estaba echando creo que la culpa a los medios porque creo que estaban sacando como, o sea, muchos puntos que veían, hacían ver mal como a Morena, entonces, al final no es, o sea, como que no es ponerse a la defensiva, sino ser más proactivos, ¿no? Entonces, digo, ahí digo, siento que divagué un poco, pero al final ajá, o sea, al final es complicado, o sea, subir la curva del positivo en una noticia como esta, ¿no? Ya cuando se vean las acciones y empiecen a salir más resultados y tal vez, no sé si llegar a admitir, no creo que se admita el error, porque bueno, al final ni siquiera ella lo inauguró, fue de otro mandato, pero
bueno, ahí son temas ya más complicados. Sí, son temas de gestión de crisis que, como decías, ¿no? De lo que encontramos, de lo que nos dicen el análisis a partir de los datos y la escucha social, es precisamente, o sea, no es buscar bajar el negativo a través de ser reactivos, sino es, si tenemos una curva de neutrales, analizar esos neutrales y a partir de ahí construir certeza, ¿no? Para restablecer la empatía, ¿no? Que es lo que buscamos. En una campaña del año pasado estuvimos trabajando mucho en eso y logramos precisamente que ese negativo, no, o sea, había ya un posicionamiento, había algo establecido y la ventaja que tiene hoy desde el punto de vista del gobierno de la presidenta es precisamente que se ha mantenido en cuanto a posicionamiento y emociones, sentimientos, no solo a nivel de la escucha social, sino también a través de las encuestas puerta a puerta cuantitativas que se han realizado. Tiene un buen posicionamiento, tiene una buena aceptación, los negativos son pocos, por lo que la gestión de la comunicación en este contexto es utilizar, entender y comprender esto que nos están diciendo ahí también para llevarlo a nivel de la comunicación que se hace en lo físico, en los medios, a través de otros voceros. Ese es por ese lado, ¿no? Como esto que contaba Rodrigo, que dice, titubear, no es titubear, sino que sí es complejo porque lo que siempre pasa en el tema de gestión de crisis es, son iguales pero diferentes. ¿Qué es lo igual? Son crisis, pero los contextos, incluso el posicionamiento que tiene a quien se le atribuye la crisis o quien genera esta crisis, determina en cómo debemos tratar esta crisis, ¿no? Entonces, por eso, en este caso peculiar, no daremos todas las recetas, pero sí no manejar lo reactivo, enfocarnos mucho al tema neutral para que esto pueda seguir compitiendo y conteniendo de alguna manera lo negativo inevitable de un contexto como este. ¿Qué hemos estado viendo en este manejo? Uno, lo que ya decíamos de los medios, ¿no? Entonces ahí se empiezan a usar estos eufemismos, incluso ya sabemos el confrontativo de Ricardo Salinas, ¿no? Al taguear a Claudia, a la CEMAR y demás. Eh, Otros lo que buscan es esta validación de su narrativa y utilizan, es Gareth Dennis, ¿no? Este ingeniero, buscan algo que valide su narrativa. Y aquí lo que hemos estado viendo, y lo hemos estado viendo desde 2018, ya los ciudadanos no se quedan callados, ya los ciudadanos utilizan también las redes para aclarar y decir, oye, yo lo dije, pero mi intención no es eso, a mí no me metas, ¿no? En esta confrontación, cosa que ayuda mucho a la contención de una crisis. Eso es un elemento que nos ayuda mucho a la contención de crisis, ¿no? Si eres tú, estás del lado del culpable, ¿no? Porque desafortunadamente termina entre víctimas y culpables este tema. Y lo otro, lo tercero, hasta este punto que queremos compartirles, es precisamente que se activan cuentas como la abuela García, Melissa, TV Aztecas. Lo que decía Rodrigo, no es que haya salido un ejército de bots en este contexto, pero sí se activan esas cuentas que nos queda claro de qué lado están, ¿no? O sea, para qué narrativa van a extender o sostener, ¿no? A favor o en contra. Esto es lo tercero dentro de estos últimos minutos que hemos platicado con ustedes, que hemos identificado y bueno, que no queríamos dejar de compartir con ustedes. ¿Algún otro dato hay que compartiremos, Rodrigo? Aquí están los hashtags. Sí, ahí, bueno, o sea, se nota mucho el enojo de la gente y sobre todo cómo lo expresa y cómo se van haciendo populares los hashtags que al final, digo, como se ha dicho antes, o sea, Twitter generalmente siempre es el como campo de batalla, digámoslo así, del debate de este tipo de noticias. Y bueno, o sea, teniendo en cuenta, o sea, Morena, o sea, todas las variantes, ¿no? Que ya se crean sobre, en este caso, Morena, o sea, Morena, el cáncer, destruyendo, engaña, narcogobierno, o sea, son hashtags que se vienen arrastrando de otras noticias que han pasado anteriormente, junto con los nuevos, ¿no? Que van saliendo. Entonces, ahí, digo, ahí se van creando diferentes narrativas y conversaciones
dependiendo de lo que se vaya eligiendo, pero también se van colando, ¿no? O sea, noticias que, o sea, quizás utilizaron el hashtag para ver esta noticia, pero, o sea, uno lo ve y es como, no debería estar como en este lado, ¿no? Por ejemplo, digo, aquí es tan pequeño, o sea, no está tan presente, pero, o sea, como feliz lunes después de una noticia así es como, pues qué feliz tienen, ¿no? Y también digo, TV Azteca más que nada es porque están utilizando sus hashtags para darse a ver, pero porque están dando a conocer la noticia, ¿no? Entonces, digo, ahí es más que nada, son temas de visualización, pero al final es también el cómo la gente va creando nuevas vertientes de algo que ya se venía utilizando. O sea, tal vez iniciaron con narcogobierno y de ahí van saliendo las nuevas vertientes, más que nada porque se ha visto que a veces se trata de silenciar un poco ese tipo de hashtags. Entonces la gente como ve que tal vez su primera variante como que empieza a perder relevancia, ¿no? Entonces van creando nuevos para que se siga teniendo esa visualización y como que no se pierda el punto. Y ya tal vez para cerrar esta parte de las cuentas que se activan y también el poder que hoy en día tienen las redes, en el sentido de que antes eh, creo que los medios estaban muy controlados, en el sentido de que eran los periódicos, tal vez la radio y la televisión, era como un medio muy controlado, muy exclusivo, por así decirlo, y sabías las personas que, digamos, que eran las de opinión o las que daban ese tipo de noticias, ¿no? Pero ya a partir de la era de las redes, se ha dado visualización para que cualquier persona gane como, ¿cómo llamarlo? No sé si, creo que no decir relevancia, pero que sea un vocero de lo que está pasando en las redes. En este caso, digo, o sea, aquí vemos en las noticias de este periodo, o sea, desde que salió la noticia, o bueno, se empezó a reportar el 28 a hoy en día, que bueno, Azteca Noticias ha sido el medio que ha tenido más engagement. Pero si nos vemos abajo, son una persona que, digo, yo en lo personal nunca había visto, creo que ni siquiera, o sea, lo único que hace realmente es como dar su opinión, creo que en Twitter es lo único que creo que hace. O sea, está teniendo más engagement que la misma cuenta de la presidenta, ¿no? Entonces, o bueno, la cuenta de la presidenta teniendo en el contexto del tren interoceánico, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos por sí solo a las cuentas de la presidenta, probablemente, pues obviamente sí tiene mucho más alcance e engagement. Pero teniéndolo en este contexto de la noticia, digo, aquí es donde, o sea, destacan, ¿no? O sea, el poder que tienen las redes en cuanto a dar, dar a conocer la opinión, o bueno, sí, la opinión que tiene alguien. Y bueno, en esta persona y lo que hemos estado analizando es que, bueno, tiene mucha crítica ante el gobierno de Morena, es como, creo que anti-Morena, entonces, pero o sea, el alcance que está teniendo y todavía, y todo o sea, la gente como que le está. O sea, tal vez la misma, o sea, hay personas que no expresen su opinión, pero le están dando como ese refuerzo a quienes piensan igual que ellos, ¿no? Entonces a Melissa, si es o sea, alguien que tú no publicas en redes, pero compartes la misma opinión de ella, entonces tú le empiezas a dar esa visualización con esas interacciones que tú das. Y la estadística más interesante es precisamente esta, del alcance por resultado. Esto nos dice tiene 160,000 seguidores, a diferencia de, por ejemplo, Azteca Noticia que tiene 18 millones y está compitiendo, o sea, digo, no está el mismo número, pero está teniendo, o sea, ahí se está peleando, ¿no? Por los primeros lugares en el tú por tú. Entonces, digo, es algo, o sea, importante que destacar hoy en día en estos medios de que ya no solo son los medios y las personas involucradas o que están en el gobierno las que pueden estar como en el foco de lo que está pasando, sino ya, vaya, cualquiera que hacerte un comentario o dé una opinión en la que mucha gente esté bueno, se identifique más bien, es la que puede dar mucho alcance, ¿no? Y al final, teniéndolo ya en estos análisis, em, pues sí, es importante notarlo. Sí, y ahí esto cambia de un momento a otro, ¿no? Si pasa estos picos, puedo no aparecer otros influencers, ¿no? Como en general, no sé. Y son influencers, y ahí nosotros no usamos mucho la palabra influencer, sino decimos estos voceros, precisamente
por este dinamismo que también tiene la parte digital. Lo que sí hemos visto, como decíamos, que al menos estos 3 primeros lugares de los principales voceros que involucran también a la presidencia tienen que ver con un medio de comunicación, ¿no? El gobierno a la voz de la presidenta y esta cuenta que definitivamente es, digamos, en general es humana de alguna manera porque hay algunas características que vamos identificando. Pero lo que decíamos, ¿no? Esto se está manteniendo, a diferencia, como decía Rodrigo, si veíamos esto 10 años atrás, no se comportaba. Y aquí es donde entra la importancia de cómo manejamos cualquier crisis, cómo reforzamos nuestra comunicación, viendo y analizando este tipo de análisis que hoy les estamos compartiendo. Porque obviamente eso te da la magnitud, ¿no? El eco, el alcance que pueda tener manejar o no bien una crisis, incluso cómo dar la noticia, cómo presentarte. O sea, como siempre decimos, ya hoy esta parte digital, principalmente lo relacionado con las redes sociales, no está alejada de nuestra cotidianidad. No es absoluta, no es única, es la combinación de muchas variables, pero es una variable más que no, está en nuestra cotidianidad, está en nuestra gestión de gobierno, está en nuestra gestión de las marcas, en el posicionamiento para el lanzamiento de un nuevo producto. Entonces son cosas que no podemos ya hoy pasar por alto. Y sobre todo el peso de qué redes sociales tienen y qué papel juega cada red, que eso, de eso siempre se habla, por eso nosotros decimos no hablar de eso, pero aquí se está evidenciando con estas estadísticas que les compartimos. ¿Qué sigue? Pues vamos a dar seguimiento, continuar con el seguimiento a este análisis, a otros temas que se van seguramente a generar, ¿no? Hablamos siempre de este factor de distracción, veamos si existirá o no este factor de distracción. Y un elemento que se nos olvidó, pasamos por alto en la parte de los sentimientos, que Rodrigo lo identificó durante la realización de este seguimiento, es que llegó en el pico, había solidaridad hacia la presidenta, ¿no? Le abrazamos por este momento, o sea, había un peso de esa carga emotiva, de empatía hacia la presidenta. Elementos claves que contienen muy bien una crisis, ¿no? Y no podemos echar en sacos rotos, ¿no? Viendo, pues, algunos tips de cómo podríamos manejar en general una crisis. Vamos a seguir, solo nos resta, bueno, pedirles, agradecerles que sigan toda la conversación el día de hoy. Como les decíamos, ya vamos a aparecer en otros formatos, al menos el performance para conversar de estos temas vamos a hacerles ahí algunos ajustes ya en este 2026 y ojalá que puedan compartir, conversar, intercambiar también con nosotros alrededor de lo que hoy les estamos presentando. Entonces, bueno, nos vemos el siguiente año, muchas cosas buenas, menos polarización, más juicio crítico, ¿no? Para poder definitivamente mantenernos como sociedades sanas. Pues muchas gracias, Rodrigo. ¿Hay algo para cerrar? Pues no, tener ese pensamiento crítico, no solo leer, o sea, todo lo que salga en las redes, no solo irse con lo que vaya, sino también tal vez hacer tu investigación si realmente es verdadero el contexto y hacer tu razonamiento para formar tu propia opinión. Entonces, digo, eso es lo más importante de esto.